En el Espíritu Santo devocional 29 de diciembre, Jeremías capítulo 29, versículo 11 y 12, pensamiento de paz. Muchos versículos se toman de muletilla, popularizándose a tal punto que se pierde su contexto, perdiendo el real significado que tienen, a tal punto que se transmite todo lo contrario a lo que realmente es. Y este es el caso de estos versículos. Por eso siempre debemos conocer el texto para mirar su contexto, porque la Biblia se explica a sí misma, y el contexto de Jeremías es claro. El sufrimiento es una realidad en nuestra vida, y lo que nos promete Dios es que en medio del sufrimiento nos ayuda a sobrellevarlo. Jamás promete que el sufrimiento cesará pronto. Esa es una esperanza falsa que lleva a muchos por caminos equivocados. Y lo más grave es que se toma el eslogan de dilo, reclámalo, créelo, recíbelo. Todo porque quieren vivir en una autocomplacencia, lujo, tomando a Dios como si fuera entrenador de superación personal, convirtiendo en un coach en lugar de un Padre celestial. Pero Dios jamás prometió que el camino del creyente es fácil. Lo que sí nos dice es que la Trinidad está con nosotros. Su presencia nunca nos abandonará, ni en los buenos, ni mucho menos en los malos momentos. Hebreos nos señala que no hay que tomar a la ligera la disciplina del Señor y que no todo es disciplina. Y en el contexto del pasaje el pueblo fue infiel, lo que llevó a las medidas disciplinarias, donde Dios señala que sigue siendo soberano en los malos tiempos, como en los buenos. Por eso dice, confía en mí, y en momentos de crisis nos enseña que podemos ir a la palabra de Dios, examinarnos, encontrar esperanza y aún en medio de la situación difícil encontrar que Dios tiene pensamientos de paz y el sufrimiento no será eterno. Y aunque sufriremos en nuestro camino terrenal, somos bendecidos por la obra del Espíritu Santo, enseñados por Jesús, todo a través de las Escrituras, reconociendo que como pueblo de Dios no siempre hacemos las cosas bien, seguimos fallando. Muchas cosas que nos suceden no entendemos el por qué, y en medio del sufrimiento, en medio de las situaciones que nos preguntamos ¿dónde está Dios? ¿O qué está haciendo Dios? Él nos asegura que sabe los planes que tiene para nosotros, y en medio de nuestro desasosiego tiene planes de paz, en medio de la angustia y dolor tiene planes de bien. Por eso la clave sigue siendo la misma que para el pueblo del tiempo de Jeremías. No creer en falsas esperanzas, no creer en los que dicen que Dios no permitirá el sufrimiento o sacará rápido el sufrimiento. Lo que nos enseña por medio de Jeremías es que Dios nos ayudará a sobrellevar todo sufrimiento. No siempre recibimos lo que queremos, que las oraciones su respuesta es automática, sino que debemos confiar en los propósitos de Dios para nuestra vida, aún sin entenderlo en el momento, porque con las falsas esperanzas, cuando no ocurre el concepto que se les vendió, cuando no llega la sanidad, cuando las finanzas no mejoran, cuando el divorcio se consuma, se decepcionan y empiezan la renegadera. ¿Acaso no tenía suficiente fe? ¿De verdad existe Dios? Si existe, ¿es confiable? Todo porque se creyó que Dios y o Jesús eran un coach y se creyó algo que las escrituras nunca dicen, que al asistir al templo, que al hacer una oración de fe cesaría el sufrimiento. Y es cuando se debe entender que la verdadera esperanza, el verdadero contexto, es que Dios prometió que el sufrimiento termina en el futuro, no siendo el fin de cada uno. El sufrimiento no tiene la última palabra y los planes de Dios prevalecerán al final con toda certeza, donde el plan de Dios requiere una confianza que implica una paciencia, que para el pueblo del tiempo de Jeremías implicó 70 años, una larga espera. Y eso es diferente a lo que se piensa, que Dios resuelve la dificultad antes que termine el día. Bueno, entonces antes que termine la semana. Por eso las fábulas y cuentos son tan atrayentes hoy en día. Por eso las enseñanzas de la prosperidad es tan popular hoy en día. Por eso muchos obvian el libro de Jeremías, de Job y las escrituras donde se habla del sufrimiento, no enseñando lo que es verdad. Y es que Dios nos llama a través de su palabra a una confianza que implica aprender a esperar. Por eso lo primero es confiar en que Dios tiene un plan para nuestra vida, en lugar de enfocarnos en nuestras propias limitaciones. Lo segundo es buscar la paz de Dios cuando nos enfrentamos a la ansiedad, el estrés, la incertidumbre. Solo en medio de esa paz podemos ser guiados en nuestras decisiones y nuestra forma de pensar. Finalmente, buscar la voluntad divina para nuestra vida, en lugar de tratar de hacer lo que queremos. Debemos buscar activamente lo que Dios quiere para nosotros, trabajar en colaboración con la Trinidad para alcanzar nuestros objetivos, sabiendo que en nuestra vida todos enfrentamos pruebas, tribulaciones, pero en las manos de la Trinidad son más llevaderas. Y el contexto de Jeremías nos dice que lo que Dios asegura es que el sufrimiento algunas veces se queda por un tiempo. También nos dice que mientras estemos aquí, donde estas situaciones son una realidad, debemos confiar en la Trinidad.
Dios tiene un propósito para nuestra vida. Jesús tiene la enseñanza para nuestro caminar. El Espíritu Santo tiene la guía y nos protege. En la fidelidad y obediencia a la palabra de Dios podemos encontrar propósito, dirección, seguridad. Por eso siempre debemos tomar el tiempo de entender los versículos de la Biblia en su contexto, en ese contexto apropiado. Solo así la Biblia se vuelve más intensa, más fuerte, especialmente al llegar las dificultades. Y muchas veces las bendiciones de Dios quedan envueltas en los sinsabores de la vida. Pero al permitir Dios las presiones de la vida, nos va convirtiendo en diamantes. Por eso somos invitados a abrazar la esperanza y la paz que emanan del amor incondicional de la Trinidad, recordando siempre que a través de nuestras luchas y desafíos hay un propósito divino en cada experiencia, y que a pesar de las tormentas, el anhelo divino es vernos progresar y encontrar la plenitud. Al confiar en la Trinidad nos permite caminar con serenidad y alegría, teniendo una relación constante, permanente, perseverante, a través de la oración, donde la oración es una forma de comunicación directa con la Trinidad y es donde expresamos los anhelos, agradecimientos, preocupaciones, culpas, donde pedimos protección y ayuda. Y en esos momentos que nos encontramos entre la espada y la pared, siempre se suscita la postura de la fe, con tanta pasión, con tanta entrega, pero a veces no se entiende que la dilación y el silencio divino forma parte del trato para depurar todo aquello que contamina las peticiones, quitándole fuerza e intensidad. Pero la respuesta a la oración no siempre vendrá en la forma que esperamos o deseamos, pero siempre obtendremos respuesta. Y esta respuesta puede ser a través de la Biblia, a través del pensamiento o sueño, a través de alguien que nos habla. Por eso algo que debemos tener claro es que Dios sigue hablando y que una vez que entendemos la naturaleza de los planes de Dios para nosotros y la naturaleza del bien que promete, podemos aplicar con confianza el corazón de esta promesa a nuestra vida, porque el principio de Dios es para todo tiempo, donde la Trinidad se acerca a aquellos que se acercan a ellos. Acerquémonos en sus propios términos, con manos limpias y corazón puro, para que la gracia divina a través de Jesús nos beneficie con la promesa que nunca nos dejará ni nos abandonará. Por eso debemos ser cristocéntricos, desechando todo mal pensamiento o palabra con respecto a lo que se está viviendo. Dejemos de lado nuestras oraciones rutinarias, frías, donde muchas veces no se siente en el corazón lo que se dice de labios. Es tiempo de reflexión y de pedir que sea abierto el corazón y poder percibir el pecado no confesado, pero sí acariciado. Miremos cuántos pensamientos, cuántas palabras, cuántas acciones guardadas están impidiendo y estorbando que sean oídas nuestras oraciones, porque si no se produce un verdadero y auténtico arrepentimiento para luego efectuar una confesión de nuestros pecados, será solamente religiosidad en oraciones mecánicas, donde la Trinidad sigue esperando que le busquemos con todas nuestras fuerzas, que nuestra relación y reacción con las Escrituras sea real de corazón transformado. No permitamos que las cosas mundanas consuman nuestra vida, nos alejen de nuestra relación con la Trinidad. Tengamos presente que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, entendiendo que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar, donde es extremadamente importante mantenerse enfocado en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, porque si no nos enfocamos en Él, seremos como Pedro, que se distrajo con el viento y el mar rugiente, perdió la fe y comenzó a hundirse. Ante esto evalúa hoy pensamientos de paz. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Padre bondadoso, nos exhortas, Padre misericordioso, a reflexionar realmente, Padre misericordioso, sobre nuestro caminar, pero también sobre nuestro proceder. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque tu palabra sigue vigente, aún para nosotros, Padre misericordioso. Papito Dios, por eso una y otra vez vemos tu obra, la obra de tu Hijo, la obra del Espíritu Santo en nosotros, Padre misericordioso, pero también vemos y otra vez la importancia, Señor, de tu palabra en nuestra vida. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado, porque una y otra vez hablas a nuestro corazón, pero también una y otra vez debemos examinar nuestro caminar. Gracias, Padre bueno, porque en este tiempo, Padre misericordioso, es tan necesario, Padre bondadoso, estar en ti, Padre santo, en tu Hijo, en el Espíritu Santo, todo a través de tu palabra. Gracias, Padre amado, porque una y otra vez, Padre misericordioso, nos ubicas, Señor Padre santo, a caminar en este mundo, pero no a ser de este mundo. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén
y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy pensamientos de paz. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar pensamientos de paz. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestras redes sociales. En ellas encontrarás palabra del Señor. Buen día.